Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de Sin Saco Fiscal, en un día donde hubo muchas novedades. Es el día 4 de mayo del 2021 y hace un ratito para nosotros, la Suprema Corte de Justicia ha dado a conocer su fallo sobre el tema de las clases, la presencialidad, en donde el tema ya que devino en abstracto, porque ese DNU desapareció, ya no está vigente, pero lo que se hizo es una demoledora defensa de la autonomía porteña para que no quepa ninguna duda, y un fallo de Rosenkrantz en la limitación de la emisión de DNU y condiciones extraordinarias que realmente le ha quitado totalmente el quicio al gobierno. ¿Por qué? Porque este fallo está adelantando que va a haber una declaración de inconstitucionalidad en la quita de la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires. Por eso el kirchnerismo se adelanta y reacciona de una forma violenta e irracional. Y a esta hora le puedo decir algo. Cristina Fernández ordenó avanzar en el juicio político a un par de miembros de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Jorge Enrique Haddad, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal, Guillermo, Maxi, a la audiencia? Guillermo Ver, ¿cómo le va, caballero? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge, Maxi y a la audiencia también? Bueno, Jorge, su reflexión sobre el fallo de la Suprema Corte. Es un fallo, creo que es de esos que van a dejar su huella en la historia de fallos de la Corte, por los fundamentos que tiene. Yo hice una lectura, como todos lo que pudimos hacer hasta ahora, sin el análisis y profundidad debida, son más de 90 páginas. Yo lo que mandé, vean de la 85 en adelante, porque es lo más, con las conclusiones, pero los fundamentos que tiene son realmente muy buenos, y termina con lo que ya había dispuesto en sentencias anteriores, que es la autonomía de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la que en un momento dado muchos le negaban siquiera que tuviera una constitución, tenía una ordenanza, la menospreciaban. Es igual a una provincia con las mismas facultades que tiene una provincia, y eso impacta directamente en nuestra materia, aunque la sentencia sea relacionada exclusivamente al tema de educación y salud, que es compartida, pero es exclusiva de ellos. Esto impacta en materia fiscal y tiene su trascendencia. ¿Vos qué opinás, Guillermo? No, totalmente, digamos. Ahí una de las proyecciones que pueda llegar a tener es la que mencionó Claudio recién cuando abrió el programa, respecto, digamos, de el otro tema, digamos, caliente, si se puede definir de alguna manera, que tiene la Corte que resolver, que es respecto también del decreto del Ejecutivo, donde le quita porcentaje de coparticipación a la ciudad. Donde, digamos, ahí también, en cierta forma, va a analizar, digamos, por un lado el estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuevamente seguro, y por el otro lado, si es constitucional quitarle porcentaje de la coparticipación sin abrir el debate que prevé la Constitución Nacional, ¿no?, respecto de todos estos temas, a partir del artículo 75, inciso 2 en adelante. Y hay un tema, Guillermo, que no hay que olvidar, y lo dijo Horacio Rodríguez Larreta en la reunión del Council of America. Si se llega a retrotraer la quita fiscal, la quita de coparticipación, se retrotrae el aumento de impuestos que ordenó para compensar el gobierno porteño. O sea, guarda con esto, que nos afecta en forma personal a los que somos porteños, porque nos tiene que bajar el ABL, por ejemplo, o tiene que bajar brutos. O acreditarlo, como sea, pero lo tiene que devolver de alguna forma. Claro, pero no. Primero, lo que se aumentó vuelve para atrás. Ahora, lo que pagamos de más, porque un tema es este. Una cosa es que diga el gobierno, la Corte, señores, la quita es inconstitucional. Y otra cosa es que hay que devolverle la plata
que se le quitó mal. Sí. No creo que la Corte haga las dos cosas, porque la Corte también juega a un vals del equilibrio. Entonces lo que va a terminar diciendo es, sí señores, tiene la razón, pero no va a decir devuélvale la plata. Y si tiene la razón y no devuélvale la plata, es lo mismo que nada. Por ahí es parte del acuerdo político, dejarle que Larreta pida por otro canal que le devuelvan la plata. Puede ser compensación con otras cosas, qué sé yo, en vez de devolver la plata. Digo, No sé. me parece que va a venir por este lado. Digo, perdiste vos, Cacho, legalmente, pero no me debes la plata para no armarte un lío en las cuentas. Claro. O sea, estamos hablando de que la caída de la coparticipación es de aproximadamente un 35% de coparticipación. Del dinero que tiene hoy la ciudad para gastar, ha caído en aproximadamente un 40%. Sí. 35% directo de la quita de coparticipación, 5% es por caída de actividad en la ciudad, bruto básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, para la ciudad que le devuelvan ese 35% de dinero es una catarrada de plata que lo alivia muchísimo Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, pero el compensatorio sería una cantidad de dinero que no sé si el gobierno de la nación el gobierno nacional está dispuesto a dar, porque a Guzmán le parte los números. Sí. Le parte los números. Ah, claro, si sigue Guzmán. Igual si nos remitimos a antecedentes recientes de la Corte, digamos, en materia de interpretación de la ley de coparticipación, nos tenemos que remitir a los fallos respecto a las cajas jubilatorias de San Luis, Santa Fe, donde esta misma composición de la Corte exhortó al gobierno nacional a que le devuelva las sumas de dinero a las provincias, con lo cual, y ahí estaríamos en un tema, digamos, desde el punto de vista de la coherencia de la misma conformación de la Corte, bastante complicado, digamos, si no ordena la devolución de los fondos. Yo voy a leer un párrafo que para mí es histórico, sobre todo hoy. De todos modos, esto es Rosenkrantz, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeta al derecho en este país. En tanto, también es una situación jurídicamente regulada y ella no implica en modo alguno que cualquier medida que se pudiera representarse como eficaz para entender la situación sea, por esa sola razón, constitucionalmente admisible. No debe perderse de vista que la emergencia, si bien puede proporcionar la ocasión para ejercer un poder existente, no crea poderes nuevos. No, eso es lapidario, ¿no? Y cita fallos anteriores para esta Claro. base. Digo, me Recordemos, parece que le ha dicho al gobierno un mensaje: basta de DNU, muchachos. sí, sí, recordemos también sobre este tema, y redondeamos porque ya está el invitado, el tema siguiente, no nos olvidemos cómo recibió la Corte a Macri, con 3 sentencias que le destrozaron el presupuesto, que le tuvo que devolver la plata a un montón de provincias. Le tuvo que devolver a Santa Fe, le tuvo que devolver a San Luis, como decía recién Guillermo, y después vino el fallo, si no me equivoco, fue Córdoba. Claro, claro, a las 3 le tuvo que devolver, así la recibió la Corte. Vamos a ir con nuestro invitado, para sí, no hacerlo esperar, pero después vamos a hablar de un tema que también es muy urgente, que es el pedido de prórroga y feria fiscal extraordinaria que presentó el Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le envió a la AFIP, en el cual se plantean distintos pedidos y reclamos. Pero eso lo analizamos luego de nuestro invitado. Lo dejo, doctor Haddad, que lo presente y encamine la nota. Claudio Cherutini, Jorge Santesteban Hunter. Un placer. Un gusto tenerte acá, Jorge. Un placer, y la presentación que puedo hacer de Jorge Santesteban Hunter es que es uno de los mejores especialistas en lavado de dinero que hay. No es que lava él, ¿no? Sino que es uno de los mejores especialistas en lavado de dinero que hay
en nuestro país y en Latinoamérica, realmente reconocido en jornadas, en todos los ámbitos como un especialista. Y hoy vamos, y te agradezco nuevamente, a tratar el tema impuestos y lavado de dinero. ¿El lavado de dinero qué es? Porque hablemos en general para la gente que no está tan afinada como vos o que no está en el tema. ¿Qué es el lavado de dinero? Bueno, Jorge, Claudio, Guillermo, Maxi, todos los que están, un gran abrazo. Gracias por invitarme. Vamos a empezar con mi estilo. O sea, el lavado de dinero no es haberme olvidado un par de billetes en el jean y meterlo en el lavarropa. Eso está caótico en este momento. Vamos a referenciar, voy a sintetizarlo con una sola palabra, o con dos, o con tres. Es un delito. O sea, ¿qué quiere decir que es un delito? Que está encuadrado como tal en el Código Penal y siempre requiere de lo que se llama un delito precedente. Esto es, alguien para lavar, así como yo di el ejemplo del jean, yo para poder lavar el dinero tengo que meter el jean en el lavarropas. ¿Qué hace el lavador de dinero? Obtiene un ingreso económico, generalmente en dinero en efectivo o por alguna transferencia bancaria en el límite, digamos, e intenta a ese dinero sucio, porque así se lo llama al dinero obtenido por el lavado, a diferencia del dinero negro originado en la evasión fiscal, e intenta que ese dinero sucio tenga la apariencia de legalidad. Esto es, empieza a llevar adelante algunas cuestiones que tienen que ver con... Te decía que estás teniendo un problema en el video. Si querés, podés eliminar la... Ahí, enseguida lo corrijo. Bien, bien, fíjate. Y vamos a pedirle, por favor, que comience desde el lavado de... Cambio de red, un segundito nada más. Sí, démosle un poquito de tiempo a Jorge para poder hacerlo, pero le vamos a pedir, por favor, que comience desde el lavado de los jeans, porque todo el concepto se perdió. ¿Le parece bien, don Haddad? Sí, no, perfecto. No, digo porque como tengo dos Jorge, tengo que aclarar un poquito quién es quién. Por eso, y además vamos a pedirle quizás a Santi Esteban que, más allá de estar solucionado, si no se llega a solucionar, que corte la imagen de cosas para poder tener mejor su audio. Mientras tanto, mientras que soluciona su situación, ¿qué le parece si analizamos un poquitito este pedido que acaba de mandar el Consejo Provisional de Ciencias Económicas a la FIP, doctor? Sí, el pedido es muy simple. Están venciendo ahora bienes personales y ganancias para particulares. Y la Ciudad de Buenos Aires prohibió la actividad profesional en los estudios. Claro. Entonces, a ver, dificultades sistémicas del servicio de web de la FIP. Acá habla de un problema de los temas de la actividad, declaraciones juradas, informativas, determinativas, report, entre otros. Nueva feria fiscal extraordinaria. Reprogramación de vencimiento. Solicitud de que no se computen sanciones y o se fijen plazos exiguos de cumplimiento hasta tanto no se retraiga la crisis y situación sanitaria en que se atraviesa. Además, se solicitó nuevamente el pedir prorrogar, especialmente el vencimiento de la declaración jurada de ganancias, personas jurídicas con cierre al 31 del 12-20 y que está programado para el 12 y 17 de este mes. Y creo que le quedó en el tintero el tema de la construcción, que también se está pidiendo, creo que lo hicieron pidiendo la ampliación. Ellos están pidiendo una ampliación y aclaraciones porque es un desastre. Ya está de vuelta Jorge SH. Perfecto, vamos a dejarlo entonces. Bueno, les agradezco. Algunos de los imponderables que tenemos en este momento, que bueno, tenemos internet inestable, pero acá ya lo hemos solucionado con datos del teléfono, así que ahora no vamos a tener problema. No, les decía un poco, siguiendo algún estilo más coloquial, que obviamente el lavado de dinero no es que nos olvidamos unos billetes en el jean y lo pusimos en el lavarropa, sino que en realidad lo que
intenta hacer el lavador de dinero, que estamos hablando de alguien que ha delinquido. Quiero decir, el lavado de dinero requiere siempre de un delito precedente. Es un delito por sí, está previsto, en especial en el artículo 303 del Código Penal, en el caso del auto lavado, en el 277 del mismo código, en el caso de encubrimiento, pero siempre requiere de un delito previo, o sea, de alguien que obtenga un rédito económico por una acción que está encuadrada en el Código Penal. Por ejemplo, para ir a casos concretos, un narcotraficante, un tratante de blancas, alguien que comete un delito contra la administración pública, actos de corrupción, y obtiene un dinero por ese acto mal habido, lo que quiere hacer luego, si quiere comprarse un auto, un yate, una casa, un hotel o lo que fuera, tiene que entrar en el circuito con ese dinero sucio, porque así se lo llama al dinero producto del el lavado, vamos a decir así, a diferencia del dinero negro, al cual todos lo podemos reconocer como consecuencia de la evasión fiscal. En este momento, cierro una idea, o sea, necesito un delito precedente para luego, en la segunda etapa, con ese dinero obtenido, con esos fondos obtenidos, intentar lavarlo. Hasta el año 2012, algunos referentes doctrinarios destacadísimos, como el recordadísimo Vicente Oscar Díaz, planteaba que, a diferencia del dinero negro, el dinero sucio sí constituía un delito precedente, pero el dinero negro no, porque era un intercambio de bienes. Alguien tiene un negocio de venta de zapatos. Vende zapatos y en vez de declarar, no sé, 2 pares vendidos, declara 1 par vendido. Y el otro 50% lo guarda. Y el día que necesita con ese 50% no declarado hacer algo, inventa un ingreso diferente para que se camufle dentro de sus ingresos habituales. Entonces, esto desaparece internacionalmente en el año 2012 con el dictado de las nuevas 40 recomendaciones del GAFI. Esto está presente en casi 2 centenares de países en todo el mundo, y en nuestro país se reforma la ley 25246, que data de hace 21 años, desde el año 2000, incorporando como delito precedente a la evasión fiscal. Esto podría ser una síntesis, Jorge, respecto de por qué estamos hablando de la evasión fiscal y del lavado de dinero. Bien. Guillermo, hacemos ping-pong. Dale, sí, Jorge. Muy bien lo que está diciendo, yo en cierta forma lo comparto. Digamos, hay que hacer una clara diferenciación entre dinero negro y dinero sucio. En definitiva, digamos, no siempre la evasión tiene como origen una actividad ilícita, ¿no? El delito precedente no siempre tiene que tener origen ilícito. Los ingresos, esos fondos, digamos, que en cierta forma se consideran lavados. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, digamos, esta diferenciación, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, por ahí algunas sentencias actuales, recientes, como la de Báez, donde, digamos, a Báez, en cierta forma, lo condenan porque el delito precedente de lavado es justamente la evasión tributaria? Yo no puedo, acá son todos expertos en derecho, ponerme o criticar determinados fallos. Lo que digo es que se encuadra derecho, porque hoy, en nuestro país, la evasión fiscal es considerada un delito precedente. De alguna manera el Código Penal pone un límite, pero no el límite que, por ejemplo, está en otros países, que es solo el delito fiscal agravado. Acá el delito fiscal simple también entra en esa categoría. Entonces, yo muchas veces en las capacitaciones, en los cursos, en los lugares a donde me invitan, les suelo preguntar a la audiencia, a quienes están escuchando, si consideran, no ellos, sino que la sociedad considera como delincuente al que va de impuestos. Y diría que el 95% de las respuestas es que no es un delincuente, porque en realidad más delincuente es el Estado, que se apropia de cosas, que pasa esto. O sea, hay como si me permiten, un folclore
de decir, bueno, mira, ¿lo querés con factura o lo querés sin factura? Sin factura sale el 10% menos, el 15% menos, y un poco la sociedad en su conjunto actúa como un cómplice, permítanme la expresión fuera de la esfera judicial, pero funciona como un cómplice de estos actos porque permite que alguien no tribute lo que tiene que tributar, acompañándolo en compro o recibo el servicio y no emito factura. Entonces, muchas veces cuando tenemos que dar este tipo de charlas acerca de prevención de lavado, lo que uno se posiciona, yo tengo una visión crítica, he escrito algunos artículos y he formado parte de un tratado que se hizo en el 2011 con 42 coautores, son 2000 y pico de páginas sobre este tema. Pero ¿qué ocurre? Dura lex es lex, o sea, estamos ante una ley y la ley hay que cumplirla. Es más, puedo citar a título personal corporativo que la gran mayoría de los 24 consejos profesionales de ciencias económicas presentaron derechos de amparo contra las resoluciones de la UIF por entender que la labor del contador público no debía estar incluida en esta carga pública, porque en definitiva todos los sujetos obligados debemos actuar, me incluyo, soy sujeto obligado, estoy inscrito como tal, en mérito de una carga pública, y no puedo rechazar esa carga pública. Es como si una empresa dice, no, yo no voy a actuar como agente de retención porque no tengo personal para poder llevar a cabo, no tengo tecnología. Y va a venir la FIP y le va a decir, mire muchachos, ustedes lo tendrían que haber hecho. Entonces, no sé si estoy respondiendo un poco, Guillermo, a tu inquietud. Pero No, sí, por ahí te la reformulo un poco, Jorge. A ver, dale. Si en tu opinión, digamos, teniendo en cuenta, digamos, que hoy internacionalmente se considera, ¿no?, como delito precedente a la evasión tributaria, si vos, digamos, considerás que esto nunca sucede, digamos, la evasión tributaria nunca puede ser considerada delito precedente, o si por ahí en algunos casos sí, digamos, configuraría un delito precedente. Yo me animaría a debatir en un ámbito doctrinario si diferencio la evasión fiscal agravada o la simple. Pero sin ninguna duda la evasión fiscal agravada es un delito precedente, porque estamos hablando de, y ahí viene el tema, ¿no? O sea, decir, a ver, si alguien comete el delito de no pagar el impuesto que legítimamente el gobierno, a través de la FIP, a través de sus organismos recaudadores, tiene el derecho de percibirlo. ¿Por qué no lo voy a hacer? De la misma manera que tengo que pagar una patente de un auto o que tengo que pagar algún otro tipo de tasa o tributo. Este debate a mí me parece que hoy, visto desde la regulación y la doctrina internacional, y yo diría pacíficamente a partir del 2012 en nuestro país, prácticamente no hay entidad, la mayor parte de la biblioteca se inclina a también la evasión fiscal es un delito previo. Y como tal, nos conlleva o al autolavado o al encubrimiento. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Te pregunto una cosa, que vos lo dijiste, lo dejaste picando, perdón, Guillermo. No, está perfecto. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Sé que hay podés hacer una Biblia con toda la cantidad que hay, directa o indirectamente, pero para tener conciencia, ese señor que vende 2 pares de zapatos, que tiene un comercio, ¿estaría obligado? No. ¿Es sujeto obligado? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los invito, para quienes están escuchando y no quieran ahora agobiarse con cuestiones numéricas o legales o citas legales, a que transiten el artículo 20 de la ley 25.246, donde en 23 incisos se detallan alrededor de 70 actividades diferentes, que van desde el negocio bancario, Sí. pasan por algunas actividades, incluso, hablo de sujeto obligado. ¿Qué quiere decir el sujeto obligado? Un poco a veces hago la referencia, y lo voy a tratar de hacer muy rápido, de aquel vigía que en la cima de la atalaya o del mangrullo avistaba el malón y pegaba el grito diciendo viene el malón. Entonces en el fuerte se preparaban porque venía el malón. Lo que hoy la legislación pretende es que estos sujetos obligados, en lugar de decir viene el malón, digan
operación sospechosa. O sea, sitúa a las actividades que están comprendidas en esos 23 incisos a pegar una alerta. ¿A quién se la pegan? A la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, que es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, autárquico, que lo único que hace es recibir esos ROS, esos reportes, y eventualmente tiene un régimen penal administrativo, sancionatorio, donde puede ir con multas que van de dos aspectos, de 10.000 a 100.000 pesos por multas formales, o sea, vendo autos o motos o tractores, que es una actividad, o soy una inmobiliaria. Yo me dirijo a estos sujetos obligados que en general no están inscriptos. Entonces, si no me inscribí debiendo haberme inscripto, la multa puede ser de 10.000 a 100.000 pesos. Y por otra parte, un banco que recibe fondos que no puede atestificar el cliente del banco cuál es el origen, si es un origen lícito o no es, y el banco no lo reporta, ahí las multas pueden ir de 5 a 20 veces el monto involucrado. Ha habido multas de millonarias. Y acá viene otra figura más, porque esto, vos sabés bien, Jorge, daría para una charla de varios días. Pero quiero decir, acá hay figuras como el oficial de cumplimiento, que es el responsable en algunas personas jurídicas. Está la figura del revisor externo independiente, que hoy, por ejemplo, en el registro de la UIF, que somos apenas 120, estoy incluido en ese listado, que la UIF habilitó como una especie de un derecho de patente que le da a determinados profesionales en ciencias económicas, abogados, contadores o cualquier otro que tenga experticia en prevención de lavado, para en algunas actividades ir a revisar que las cosas se estén haciendo bien. Y esto lo paga el cliente, digamos, ¿no? Esto hoy lo tienen nada más que 4 actividades: bancos, mercado de capitales, el mercado de tarjetas de crédito, que está con este tema, o débito, y los aseguradores. Quiere decir, son sujetos con una regulación importante, pero hay muchas inmobiliarias, por ejemplo, que no saben que tienen que estar inscritas. O un joyero no sabe que tiene que estar inscrito. Quiero decir, uno suele relatar esto. Miren, para que tengan una idea, y con esto trato de cerrar este capítulo abierto a preguntas, ¿no? Hasta el año 2019, que es el último informe público que hay de la UIF, porque la UIF tiene obligación de publicar informes anuales, había alrededor de 100.000 sujetos obligados. 100.000 sujetos obligados que están contemplados en esos 23 incisos. Es un buen número. Pero aún así, para que tengan una idea, y tomo con referencia los matriculados en ciencias económicas, apenas éramos 8.000, cuando hay 160.000 matriculados en todo el país, de los cuales, admito, probablemente 50.000 auditores. El resto se dedican a la consultoría fiscal, a la teneduría de libros, a otro tipo de actividades. Pero pensando en eso, estamos hablando de un 20% de los que debieran estar inscriptos. Ha habido fallos históricos en la UIF, sumarios, en donde, por ejemplo, escribanos de alguna provincia del interior del país argumentaron que no se habían inscrito porque no conocían la ley, no sabían que se tenían que inscribir. Entonces, todos sabemos que la ley se presume conocida, ¿no? No hay vuelta con eso. Yo recurrentemente veo y leo los sumarios como para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo. No sé si me estoy excediendo en los tiempos, Jorge. No, 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 al contrario, esto es súper interesante y tiene relación directa con un tema que yo te lo planteo, pero se lo tiro para que lo exponga más Guillermo. ¿Qué ocurre con cómo es el tratamiento hoy de lavado de dinero, el enfoque que tiene la UIF? La UIF es administrativa. Después vamos a los juzgados penales, ¿no? Porque acá son delitos. Lo que dijo, la causa que mencionó Guillermo es una causa penal, es una sentencia penal, donde también se estableció que la estafa en obra pública era delito precedente del lavado de dinero ahí también, donde incluyeron a todos. Bueno, pero el tema es, ¿qué pasa hoy con las criptomonedas y lavado de dinero? No sé, Guillermo, si querés
ponerle un poco de pimienta a esto porque es más área Una tuya. pregunta que le gusta a Claudio Cherutini también. Claro. ¿Qué pasa Sí. con eso? No, sí, a ver, por ahí empleando lo que mencionó Jorge, o sea, ¿cómo es o sea, hoy por hoy tenemos regulaciones claras. De hecho, el Gafi hace poco sacó una resolución, un reporte con directrices respecto, digamos, de las criptomonedas. De hecho, bueno, uso mucho ruido, ¿no? Normativa reciente acá en Argentina, donde se le exige a las entidades financieras que también empiecen a informar movimientos respecto de la adquisición de criptomonedas y demás. Pero bueno, puntualmente, ¿cuál es tu opinión, ¿no? Respecto de las criptomonedas y, digamos, su utilización? De hecho, hay muchos precedentes respecto de su empleo directo para lavado de activos. De hecho, hay muchas megas causas. Una es, por ejemplo, la más conocida, la de Silk Way, digamos que era a través, digamos, de operatorias mediante la Deep Web, ¿no? Y donde el medio de intercambio en la Deep Web son las criptomonedas. Pero bueno, en definitiva, por ahí, ¿cuál es tu opinión respecto, digamos, del uso de criptomonedas como medio idóneo para lavar activos? Y después, si vos, como un poco de futurología, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de las criptomonedas? Si, digamos, le ves futuro, digamos, como, digamos, moneda descentralizada, o sea, libremente, o en algún momento finalmente va a llegar alguna intervención por parte de los estados para tratar de regularla en cierta forma, que de hecho, digamos, creo que el caballito de batalla de los estados viene más que nada por ese lado, digamos, del empleo de los criptoactivos para operaciones sospechosas o de lavado de dinero. A ver, varias cuestiones. La UIF, en una de las resoluciones de finales de, a ver, déjame calcular los años, 2019, 2016, 17, sacó una resolución donde justamente, ahora no recuerdo el número, los números no importan tanto, pero justamente iba a caracterizar, o fue la primera que dijo, bueno, los emisores de activos tipo criptomonedas deben reunir y dar determinada información. Yo creo que en esta época de inmensos cambios, la misma UIF, a partir de la resolución 76 del 2019, casi podríamos decir que coló por la ventana a unas figuras de fintech o de plataformas tecnológicas que están claramente compitiendo con segmentos bancarios tradicionales. Ya no hablo de un banco digital, estoy hablando de lo que se llaman agrupadores, procesadores o habilitadores de pagos. Fíjense que el año pasado, a principios del año pasado, incluso el Banco Central dispuso una serie de normas para encargar a estas nuevas modalidades, porque claro, cuando uno se pone a pensar en estas modalidades que hoy tenemos por Internet, no voy a hacer publicidad, pero hay un mega mercado en el cual todos hemos acudido, creo, en esta época de aislamiento y de pandemia, para comprar lo que sea llamando por teléfono desde el celular y nos lo traían a la puerta de casa. Sí. Sabemos que es una empresa que comenzó en un garage y hoy es el unicornio argentino. Yo recuerdo con mucha claridad, en el año 2000, recién nacido prácticamente, íbamos al jardín de infantes juntos con Jorge, había asistido a una conferencia acerca de e-commerce. Y ante un centenar de consumidores, aunque profesionales y empresarios, pidieron que por favor levanten la mano y la mantengan levantada aquellos que hace 20 años habían intentado hacer una compra por Internet. Tan solo 20 personas levantaron la mano en el intento de compra. Cuando le dijeron permanezcan con la mano levantada todos aquellos que han concretado la compra en Internet, 3 manos quedaron levantadas. Yo creo que si hoy a 100 personas le decimos levante la mano que compró alguien por Internet, levantan las 2 manos.
Sí, sí. Entonces, si vos me hablas de futurología, miren, yo tengo una idea muy loca, ¿no? Para desterrar la evasión fiscal y seguramente me van, si quieren la copia, la plagian, total, ya a esta altura uno ya no tiene problemas. Pero digo, ¿qué pasaría? Y ahora les hago una pregunta a ustedes, porque vieron como los políticos te contestan con una pregunta, nunca te Sí. contestan, nunca te dan la respuesta. ¿Qué les parece a ustedes la idea de abolir los billetes? Y que todo sea por vía bancaria, sea Ualá, sea Mercado Pago, sea Visa o Master o lo que fuere. No hay más billetes en Argentina. Lo hizo India y casi le queman casi asesinan al presidente a la semana. Lo intentaron. Pero no Yo sería una estoy buena manera completamente de de... acuerdo con el dinero electrónico. De hecho, facilitaría mucho más la trazabilidad de las operaciones. Creo que el gran problema, digamos, de la evasión tributaria es justamente el dinero negro que no tiene control por parte de ninguna entidad financiera. El Yo problema escuché acá es hace un par cultural, de años... Jorge. Yo creo ¿Cómo? que es con lo que vos dijiste de entrada. El problema es cultural. Yo Claro. te dije el ejemplo de India porque es cierto, pero si lo querés hacer acá en Argentina, Es otro tema si lo podemos adoptar culturalmente, ¿no? claro, tenés que cambiarle la mentalidad a la gente. En Se ha especial acá, intentado. estamos hablando de nuestra idea. ¿Dónde me parece como idea 10 puntos, ¿no? Pero difícil de implementar, primero porque siempre hay algo de negro en todo el mundo. Será un problema de porcentaje los nuestros, que tenemos 2 cifras. En cambio, en otros países hay comisiones que se ignoran o que pasan de otro lado, de una cifra y pequeña. Pero, no sé, me parece bien, pero es problema cultural eso. A ver, Jorge, los que hemos viajado alguna vez hemos pagado un café en cualquier lugar del mundo, un café con una tarjeta de crédito. Y nadie te dice nada. Por supuesto. Entonces, el nivel de dinero, de billetes en la calle y la cantidad de emisión que hay, porque una cosa es la emisión monetaria y otra cosa es los billetes. Vamos a decir, la emisión monetaria puede ir por vía bancaria, estar controlada, hacer la trazabilidad, como bien se señala. La otra es, tengo el billete y bueno, tráeme los billetes y te hago el 10% de descuento. Entonces, ahí es donde comienza algo que no va a tener solución, salvo que se frene de golpe. Ante cualquier shock va a haber gente que se va a caer, se va a golpear, se va a lastimar, y eso no es deseable. No estoy pidiendo esto. Lo que digo es que probablemente aquellos que tributamos IVA, cargas sociales, todos los impuestos que hay que tributar, y de pronto uno se encuentra que se sale a cazar en el zoológico, pidiéndole a alguien que tributó que tiene que pagar un 0,5% más porque se equivocó o pagó un día después o alguna cuestión, cuando en realidad hay actividades que al 100% no tributan absolutamente nada porque no pueden, a lo mejor, o quizás porque no quieren. Claro. Yo no sé, en cuanto a el futuro de la UIF como unidad de investigación financiera, como funcionamiento para el control de los 100.000 sujetos obligados que le manden reportes de operaciones sospechosas, no te digo una cada mes ni cada semana, 4 por año. ¿Están capacitados? ¿Tienen elementos? Porque yo desconozco de ese tema. Te puedo hablar de la FIP, pero desconozco de ese tema. Mira, la última estadística que hay, que se lleva 5 años de promedio, siempre hasta el 2019, que es la última información que hay, estamos aproximadamente en unas 23.000, 24.000 ROS por año. Si calculamos días hábiles, estaríamos hablando de 100 ROS por día. La UIF, dicho muchas veces por sus funcionarios, solamente comienza a investigar cuando confluyen al menos 2 ROS. O sea, un escribano y un banco. Y ahí hay 2. Es lo que se llama, en términos de estrategia militar, fuego concentrado. O sea, hay un montón de sujetos obligados que apuntan todos al mismo blanco. Cuando ellos ven que el mismo blanco hubieron 2 tiros, dicen, bueno, acá investiguemos. O
Esto también es con una matriz de riesgo que tiene la propia UIF, que a la última información que tengo no llegaba a 200 funcionarios, en total, 200 agentes. Pero hay que tener una cosa muy presente. Entre los organismos colaboradores de la UIF se encuentran la AFIP, el INAES, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, quiere decir, la Superintendencia de Seguros. O sea, hay que sumar a esos 200 miles o decenas de miles de agentes que se están formando. Yo recuerdo que a fines del 2019 la UIF reclutó, no sé con qué éxito, pero puso un aviso buscando profesionales con experticia en prevención de lavado. Y lo podemos ver en nuestros clientes, cómo han crecido esos departamentos. Yo estoy hace muchos años asesorando a un banco privado, pero más allá del banco privado, también en el mercado de capitales tenemos clientes, digamos, en diversos lugares en donde la formación en prevención de lavado es también una gran oportunidad profesional. Quiero decir, abogados licenciados en administración, en sistemas, contadores, licenciados en economía. Hoy el mercado pide otra cosa. Yo, en una charla que di el otro día, decía, hace apenas 110 años, y acá, yendo, Guillermo, lo que vos decías de futurología, los hermanos Wright, 115 años aproximadamente, volaron por primera vez desde un arco a otro de una cancha de fútbol, para tomar idea de distancia a unos 30, 40 metros. Y hoy la humanidad tiene una nave en el planeta Marte con un dron que está sobrevolando otro planeta. Entonces, si me dicen de acá un término de décadas o de una centuria más, ¿dónde vamos a estar con todo esto? Salvo, como dijo Albert Einstein, que sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Perdón, la Cuarta Guerra Mundial. La tercera no sabía cómo iba a ser, pero la cuarta dijo seguramente iba a ser con garrotes y piedras, ¿no? Y piedras, sí, señor. Entonces, no sé, a lo mejor dentro de unos años todos vamos a tener implantado un chip en algún lugar escondido, donde adquiriremos conocimientos, nos rastrearán. Hoy la fórmula que tienen en China para poder identificar a la gente en la calle es absoluto. A nosotros nos parecen los orientales todos parecidos o similares. Bueno, identifican a esa persona simplemente por una cámara que está en la calle. Entonces, creo que lo que viene es un gran desafío. Y el único desafío que los profesionales tenemos por delante es seguir capacitándonos. Evidentemente, lo único que no cambia es el cambio. No, sí, eso sí. Yo recuerdo que cuando hicimos el curso con Guillermo sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, que salieron nuevos análisis sobre nuevos delitos, vinieron gente de la UIF y de diversos organismos de investigación financiera, y acá había el comercio, no es tanto el lavado de dinero por evasión. Acá hay tráfico de armas, acá hay drogas, acá hay joyas, diamantes, órganos. O sea, hay una cantidad de actividades que se hacen de manera oculta, negra, llamémosle, y después se blanquean, o se intentan blanquear, que es enorme, que uno no puede siquiera imaginarlo. Lo que han encontrado con lavado, con venta de órganos, es algo increíble en toda la gente que está huyendo de sus países, que están muriéndose de hambre y se van, y algunos mueren en lanchas en el Mediterráneo, otros llegan, pero uno entregó un riñón para que éste pueda viajar. Así es terrible, ¿no? Es increíble lo que te estoy diciendo, pero esto es lavado de dinero. Ellos Mirá, logran hacerlo, por vía bancaria también. Jorge, no digo que esa sea la expresión, pero el dinero sucio es dinero sucio con sangre. Claro. Está manchado con sangre. O sea, claramente. Porque muchas veces aquel que vende alguna autoparte de un automóvil sin factura, porque no tiene modo de justificar el origen, y a lo mejor detrás de eso, o antes que eso, hubo un homicidio. Entonces, quiero decir, ojo, muchas veces uno en la facultad, las universidades, habla de ética, y yo siempre pregono que
en cada conversación, en cada conferencia, en cada charla, uno tiene que tirar algún concepto que tiene que ver con la ética. No es que hay que tomar una clase de ética, sino que en realidad esto cubre horizontalmente todo esto. Y hasta si tengo unos segundos más, el tiempo es el tiempo de ustedes, ¿no? Sí. Consecuencias ecológicas. Claudio lo decide, así que no hay problema. Consecuencias ecológicas. Hace poco tomé noticia a través de un documental de estos que se ven tarde o en los canales, de que Pablo Escobar Gaviria en un momento determinado, en la cima de su vida, había traído animales de todo el mundo a una localidad que se llama Nápoles, en Colombia, y entre esos trajo una pareja de hipopótamos. Estoy hablando 1990, principio de los 90. Terminado todo ese reino, ¿qué pasó? Los hipopótamos escaparon, se fueron a riachos del Amazonas, hoy se cuentan más de 60, y han contaminado ecológicamente toda la zona porque con sus heces han desaparecido manatíes, los peces autóctonos, irrumpen en las aldeas en donde están matando personas. Quiero decir, casi es anecdótico, es para el chiste de sobremesa esto, o el relato de sobremesa. Pero ven ustedes que no hay solamente consecuencias políticas, sociales, económicas, sino hasta incluso podemos calificar de ecológicas. Claro, ecológica, sí, seguro. Guillermo. Sí, yo por ahí le hago, ya que mencionó la ética, le voy a preguntar a ver a Jorge qué es lo que opina sobre los programas de compliance, ¿no? Y los códigos de ética, como, digamos, herramientas para prevenir el lavado. Es lo que está en este momento en la cresta de la ola, claramente. Hay muchas organizaciones que están llevando esto, que antes uno lo llamaba el controller o el responsable, más allá, el responsable de auditoría interna con alguna otra cuestión, pero hoy compliance es cumplimiento, y cumplimiento de normas legales, y que trabaja muy en sintonía con las áreas de prevención. Y esto también tiene que ver con cuál es la visión que podemos tener de ciertas organizaciones hacia el exterior. Porque si entramos en la OCDE, hay determinadas cuestiones que exigen justamente determinadas políticas de compliance, y esto Jorge también es un experto en el tema, que creo que hay algunas cosas que han llegado para quedarse, ¿no? Así como hoy sería, fíjense, cómo comenzó la tarjeta de crédito hace poco menos de un siglo. ¿Cómo nosotros decíamos en un momento determinado, Jorge, tengo un fax? Con Jorge estamos un piso uno arriba del otro, él siempre más arriba, por supuesto. Pero tengo un fax. En el estudio compramos una computadora, ahora tenemos computadora. Y ahora cada uno tiene en su casa una computadora, otra en la oficina, otra en el auto. Quiero decir, esto, lo de compliance concretamente, para no eludir tu pregunta, yo creo que es una de las vacunas, dado que es uno de los temas que hoy está en diálogo permanente, más importante para darle salud a las empresas. Pero bien, por supuesto que, a ver, yo no puedo ir a un comercio de barrio para decirle, tenés que tener un responsable de compliance. Pero sí, en determinadas organizaciones, esto es una cuestión deseable y recomendable. Bien. ¿Nos vamos despidiendo, doctor? Sí, por supuesto. Yo lo que quiero es agradecerte la presencia y tu colaboración con el programa y, por supuesto, siempre aprendiendo de todos los conceptos que decís en un área tan específica y que vos dominás tan bien. Te agradezco mucho. La audiencia va a estar contenta de estas palabras tuyas y de abrevar de algo que no es común. Bueno, el jueves pasado vos lo tuviste, ¿no? Para muchas personas, pero no es común tener la posibilidad. Muchísimas gracias, Jorge. El agradecido soy yo, Claudio, Jorge, Muchísimas Guillermo. gracias, doctor. Un placer enorme. Igualmente. Hasta pronto. Bueno, caballeros, ¿algo más para contar de este pedido de prórroga de feria fiscal extraordinaria por parte del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires que se a reiteran, la AFIP. se reiteran todos los años, pero Sí. acá hay problemas, sí, esto es tradicional, pero acá hay problemas que yo te diría que van más allá. Todos los años hay problemas y la excusa primera es lo que acá está como primer elemento. Problemas en la web de la FIP. En la web de la FIP. Entonces, hasta que no solucionen este tipo de temas, va a haber todos los años problemas. ¿Por qué? Porque no, a lo que se le suma la cuarentena. Si yo no puedo ir a mi estudio, yo no puedo ir a la casa del cliente, el cliente no puede venir a mi casa, ¿cómo querés que haga los papeles de trabajo? Todo por internet y no lo mando por internet. Así que haceme una prórroga de todo y esto va a terminar venciendo en junio, no sé, como el año pasado, ¿no? Como el año pasado. A mí lo que me extraña es que, primero, la AFIP no es un reclamo solo a esta AFIP, a esta administración, sino que el tema tecnológico, mi querido amigo y Federico Bachelo, nos encontrábamos a veces sábados y domingos, porque, que me llamaba y me decía, Claudio, ¿estás por tu casa? Bueno, te paso a buscar para comer algo. ¿Qué vas a hacer? No, eran las 9 de la noche, de un sábado. No, vamos a comer algo porque de ahí me voy al estudio a laburar. ¿Cómo? Sí, voy a trabajar del sábado a domingo a la madrugada para poder cargar los papeles de tal cosa. Era muy común, amigo Federico, de tener que venirse de la casa el día sábado a la noche a poder estar horas tratando de meter datos adentro de cosas, porque obviamente había otra tecnología, no había un 4G como tenemos hoy, pero así todo, la dificultad eran horas y horas y horas tratando de... Como bien nos contó la gente de Trivium, en el interior todavía es peor esto. Claro. Es mucho peor. Entonces digo, me parece que lo que te iba a decir, ¿no? No está entendiendo la realidad práctica. Claro. Hoy hablaba con un sub de productores agropecuarios en una charla que me contrataron y salió el tema de la FIP. Y yo le decía, me parece que esta es la FIP con menos consideración del contribuyente. No pido que sea benévola. ¿Querés cobrar los impuestos? Cobrarle, no tengo ningún drama. Pero sí, no lo maltrates como persona. Y me parece que esta es una de las características que tiene la actual administración de la FIP. Maltratan al contador y maltratan al contribuyente en forma innecesaria, casi como si fueran culpables de tener que pagar un impuesto. Y en eso me voy a dirigir. Perdóname que te dé una anécdota para poner una sonrisa en esto. Yo recuerdo un hecho en la época de los Intocables, ¿te acordás? Los Intocables y el Tanquecito. Vos no habías nacido, Guillermo. Pero... No, Guillermo no, seguramente. Yo estaba en economía de acreditado. Empezaban con el tema de las facturas y la clausura de los negocios. Y cayeron en un pueblo que estaba cerca de Carlos Paz, pero un pueblito chiquito. Y habían acordado entre todos los comerciantes que si llegaban, porque estaban en la ciudad, estaban por ahí, iban en auto, iban de otros lugares, porque los mandaban desde otros lugares ahí, no eran locales. Si llegaban, empezaban a cerrar los comercios. Era lo usual. Y iban a la iglesia y empezaban a tocar la campana a una hora que no correspondía. Ese era el aviso que tenían ellos. Pese a eso, llegaron y clausuraron varios locales. Cuando terminaron de clausurar los locales, quisieron almorzar, porque ya era hora de almorzar. Por supuesto, no lo atendieron en ningún lugar. Decían, justo en este momento estamos cerrando y nos vamos. Había gente comiendo, a ellos no los atendieron. Y cuando quisieron volver en sus autos, subieron, contado por los propios que estaban manejando, subieron y se encuentran con el zorro gris de la municipalidad, que le empieza a pedir la documentación del auto, a ver el foquito, y se terminaron yendo en colectivo todos. Tuvieron que esperar el colectivo y se terminaron yendo en colectivo a la ciudad y al día siguiente venir a buscar los autos pagando las multas y todo el resto. Eso es una reacción, te digo, hasta simpática, civilizada,
coordinada. En otros lugares los agarraron trompadas. Sí, y en otros lugares también, cuando venían, es más, hasta hace poco la administración Macri en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando iban a algún centro comercial, tenían que dejar a 1 o 2 inspectores cuidando que no les pincharan las gomas. Le ponían le cuchillaban la goma de los autos. Entonces iban con custodia por eso. Bueno, vamos a lo nuestro. Disposición 53-2021 de no denuncia penal de la AFIP. ¿De qué se trata? Exactamente. La ley penal tributaria tiene 2 temas que son el artículo 16 y el 19, donde en uno yo utilizo la bala de plata, como se llama, la fuga del proceso, como quiera llamar, pero es el propio imputado el que puede eludir el tema y pagar y terminar el proceso. Y en el 19 está la regulación legal del supuesto en que la propia AFIP no hace la denuncia, porque considera que no hay delito. Esto fue muy criticado, fue eliminado durante varios periodos de esta ley, desde el 97 hasta ahora, y fue repuesto por la última reforma de la ley 27430 de la época de Macri. Esto estaba regulado en una disposición anterior. ¿Qué es lo que hace esta disposición y modifica las autoridades? Ahora hay autoridades diferentes que son las que tienen que hacer los informes y son a las cuales hay que elevarle los informes. Lo único que cambiaron es eso. No cambiaron la estructura, cambiaron las personas. Así Bien. que acá, ojo con eso, porque el sistema es el mismo. Me cambiaron nada más que en lugar que la sección o división penal, me están diciendo ahora no, la división penal de la dirección de tal de recursos de seguridad social, de la dirección tal de la región tal, o sea, me están poniendo con nombre y apellido quiénes son y que son nuevos funcionarios. Es importante para tenerlo en cuenta. No va a depender ya de la cabeza como estaba, sino que todo el proceso se hace con personas distintas. Como siempre nos está acompañando la gente de Contadores en Red.forum, judicialfiscal.com.ar, sitio web que acompaña a los profesionales y pone a su alcance cursos didácticos, reportes tributarios, guías y cuadros explicativos, diálogos tributarios con entrevistados destacados y especialistas, videoactualización, todo bajo una suscripción única, y ahora tenemos último material publicado, cómo funcionan y a quienes alcanzan la modificación al régimen simplificado, incentivos a la construcción privada y blanqueo de capitales, y práctica impositiva, bienes personales 2020, determinación de liquidación final, y cursos, liquidación de ganancias personas jurídicas 2020, desde cero, y convenio multilateral liquidación de la declaración jurada anual. Por otro lado, Guillermo Guer, ¿qué son los datos de la AFIP sobre recaudación, aporte a la riqueza? ¿Qué es lo que dijo la AFIP respecto a ese tema? Sí, parece que la AFIP publicó datos respecto, digamos, a el cumplimiento hasta el momento del pago del aporte a la riqueza o impuesto a los ricos, como lo conocemos en el barrio, se podría decir. Dice que el 80% hasta el momento ya pagó el impuesto a la riqueza. Ahora, yo voy a tirar los números, después si quieren lo podemos discutir o no, a ver si estamos de acuerdo o no entre nosotros. También informó que ya recaudó 223 mil millones, más o menos calculada unos 300 mil millones la AFIP de recaudación. Y también, conforme sus datos, ya 10.000 personas con patrimonio superior a los 200 millones cumplieron con la obligación de pagar el aporte. Y también, que yo lo busqué en distintos medios y en todo encontré lo mismo, parece ser que son palabras de la AFIP, dice que un pequeño grupo de millonarios, hasta ahora cerca de 220 contribuyentes,
iniciaron acciones legales. Estos son los datos que proporcionó la FIP en principio. Ahora se puede hacer una lectura entre, como se dice, entre líneas, ¿no? Respecto a esto, principalmente por ahí respecto de los números. No cierran. No cierran, claro. No, vamos a empezar por ahí. No cierran, Claudio. Primero, porque en la denuncia que hizo la FIP cuando da a conocer la recaudación, aparecen 110.000 millones. Entonces hay 100.000 millones que no están en los números. Primero. Segundo, pagó el 80, quedaron 20. Si sobre 320.000 millones de pesos que esperaban recaudar, recaudaron 220 y quedan 100.000 millones con el 20%, no pagaron los grandes, pagaron los chicos. Porque esos, si calculamos que es verdad, las famosas 22.000 personas, que de los 2.200 personas que en su momento hablaron que eran los que iban a pagar, que iba a ser más, estamos hablando de 450 personas que no pagaron. 450 personas que están debiendo 100.000 millones de pesos. 450 personas que están debiendo 100.000 millones, son 200 millones por cabeza, por barba. No son chiquititos, son gente de alto poder adquisitivo. O sea, los que fueron a juicios son los que tienen billetera para afrontar un juicio. Y los que pagaron son los chiquitos para sacarse el problema de encima. ¿Quiénes son los chiquititos que fueron a juicio? Los que no tienen capital para pagar. Es muy sencillo. Aquel que no tiene para pagar, porque no lo tiene, ahí sí fue a reclamar judicialmente. Si no, el chiquito trató de sacarse el problema de encima para no tener más lío con la FIP. ¿Están de acuerdo con la lectura que realizo de los números? Sí. De hecho, si uno interpreta un poco el comunicado, habla de 10.000 individuos con patrimonio superior a 200 millones, con lo cual está dando un número que podría ser más. Como dice, 10.000 individuos con patrimonio superior a 200 millones que pagaron, pueden ser 30.000, 40.000 con patrimonio superior a 200 millones que tendrían que pagar. Entonces te estaría faltando unos cuantos números más ahí. Es inconsistente y le genera también un problema, porque vamos a ver cómo avanza esto judicialmente. ¿Qué es lo que pasa? Vamos de vuelta como al comienzo del programa. ¿Qué es lo que pasa si el fallo de la Corte de uno de estos casos dice que ese impuesto es inconstitucional? ¿Le van a devolver la plata? A ver, primero, en general, el que fue a recurrir judicialmente, o sea, que fue a discutir judicialmente el aporte, no lo pagó. O sea, no estamos hablando de una repetición, estamos hablando inicialmente de una acción mediante el cual vos considerás que es inconstitucional el pago del aporte y por ende no lo pagás porque considerás que no sos contribuyente, no te corresponde pagarlo, porque es inconstitucional. Ahora bien, después el lado B, que puede venir desde el punto de vista de las repeticiones, de aquellos que pagaron y quieren repetir, en principio lo que dice la familia de jurisprudencia a la Corte es que se le devuelve lo que se pagó en exceso, o sea, aquello que se considera confiscatorio. En un principio la Corte ordenaba la devolución íntegra de lo pagado, pero después fue evolucionando la jurisprudencia y hoy por hoy se devuelve lo que se considera el pago en exceso, lo que está por encima del umbral de la confiscación. O sea, respondiendo a tu pregunta, se le devolvería en definitiva lo que se considera el concepto. ¿Pero cuál es el exceso de algo inconstitucional? Esto es la duda que tengo. O sea, si considera inconstitucional, ¿es el 100% de lo pagado ese exceso? Si considera claro, el 100%. Confiscatorio claro. Todo. Claro. Si considera 100% de lo pagado, ahí sí debería volver el 100%, sí. Claro, por eso es lo que estoy diciendo. Si la norma es inconstitucional, el 100% de lo pagado es inconstitucional y debe devolver el 100%. Por ejemplo, digamos, la jurisprudencia de la Corte establece el famoso 33%, ¿no? Que, digamos, ese se estableció en una familia de fallos que era de contribuciones de mejora. Pero ya lo paga la persona eso. Era impuesto inmobiliario, claro, era el famoso 33%. Era impuesto a la herencia o transmisión gratuita de bienes, era contribuciones de mejoras y era impuesto inmobiliario. En esa familia de fallos, cuando se llegó a ese porcentaje del 33%, lo que dijo la Corte fue, bueno, si a vos el pago del impuesto te absorbió un 50%, te voy a devolver, digamos,
lo que superó el 33. Del 33 hasta el 50 te lo devuelvo. El resto no, ya lo pagaste, digamos, porque está dentro, digamos, de lo que se considera constitucional. Ahora bien, si acá, digamos, de pronto la Corte dice, el pago del aporte íntegramente, o sea, el concepto íntegro, el 100%, es confiscatorio porque, no sé, absorbe una parte sustancial del patrimonio, porque, digamos, si lo contabilizamos ya con lo que paga el contribuyente en bienes personales, más otros impuestos que ya recaen sobre la misma manifestación económica, y por ende, digamos, la interpretación que hace la justicia es que el 100% del pago del aporte es confiscatorio, sí le debería volver el 100% de lo pagado. Ahora, si dice de pronto, el 30% es confiscatorio, bueno, o sea, la parte que no es confiscatoria queda y el resto se la devuelve. Ese sería, digamos, lo que dice la jurisprudencia, ¿no? No sé si Jorge tiene algo más para aportar. Sí, mira, en esto, como sabemos, estos fueron casos excepcionales, como el Candy en impuesto a las ganancias, que también estableció y dijo, si hay un porcentaje de los dividendos y un porcentaje de la ganancia, pero no dijo, porque desde hace muchos años la Corte no te dice, como vos decís ahora y como debería decir y dijo antes, del 33% para arriba es confiscatorio. Entonces, en casos similares, por ejemplo, respecto del tiempo que se haya transcurrido en una investigación penal, no te dice la investigación, como dijo en las salas aduaneras del Tribunal Fiscal. Más de 5 años es un tiempo excesivo, por consiguiente lo consideramos prescripto, directamente. Todas las salas en temas aduaneros. Pero la Corte, cuando te trató esos temas, te dijo 20 años de proceso no es un plazo razonable, pero no te dice lo que es un plazo razonable. Nunca te larga de los últimos años, ¿no? Nunca te larga un número. Y no sé si ahora lo va a largar. En caso concreto, la humanidad te dice, esto es confiscatorio, esto está en exceso, esto es un abuso, porque también, seamos realistas, cada caso, y lo vivimos nosotros, cada caso es un traje a medida. Hay situaciones que son totalmente distintas, de personas cuyo activo, porque no es patrimonio neto, cuyo activo está conformado de diversas formas. Algunos tienen todo líquido y algunos tienen todo ladrillo. Entonces, ¿qué iba a hacer el que tenía todo ladrillo? Vender los ladrillos para poder pagar. Estamos en situaciones distintas. Entonces, pero yo marco esto, la Corte no se ha alargado a tirar, a definir situaciones, sino va por la inversa. Y es razonable porque si bien el caso es aplicable a los autos, exclusivamente a los actores, uno puede hacerle valer en etapas anteriores para evitar una acumulación innecesaria de tiempo y de la utilización de toda la maquinaria judicial cuando existe ya una sentencia. ¿Qué es lo que está haciendo la AFIP, por ejemplo, cumpliendo una ley de Cavallo, apelando todas las que son sentencias en contra por jubilaciones? Entonces la Corte tiene acumulada por quejas 400.000 causas por jubilaciones, ¿me entendés? Entonces es totalmente ilógico. También un problema de la Corte, porque puede decir, a todas estas causas le corresponde el criterio adoptado en la sentencia tal y se saca 200.000 causas de golpe. No lo ha hecho tampoco, ¿no? Eso lo podría hacer. Pero es cierto eso, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver, porque también hay vías distintas que han tomado. Algunos hicieron amparos, otros hicieron acciones declarativas de certeza, que son tiempos diferentes, aunque, no sé, los jueces dependerá de cómo lo vayan tomando, ¿no? Jorge, sí, Jorge, vamos a hablar entonces ahora sobre la ARG 4980, inversión en bienes de uso y el tema IVA. Exactamente, hay una posibilidad de tomarse la devolución del saldo técnico cuando hay requisito, o sea, la resolución 4581
estableció los requisitos, plazos y formas para solicitar la devolución de créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración e importación definitiva de bienes de uso. Estamos hablando de importación. Iba por exportación, no saldo técnico, me corrijo. Del impuesto al valor agregado. Esto se hace normalmente con regulaciones y requisitos que la propia reglamentación establece qué es lo que hay que presentar, cómo se presentan y todo el resto. Y se manda por vía web. El problema es que estamos hablando de todo el periodo 20, que había vencido el 30 de abril del 21. Y problemas, como la propia resolución lo dice, problemas sistémicos de los formularios de declaraciones juradas en la web del propio organismo impidieron completar los requisitos exigidos. Consecuentemente, por problemas internos de la AFIP, le están prorrogando hasta el 31 de julio la tramitación. Es un tema importante, no son muchos los que están exportando ahora. Es un tema trascendente por algo que yo vengo insistiendo hace mucho tiempo, que es el problema sistémico de la AFIP. Acá mismo lo está reconociendo y está algo que es dinero, porque no se exportan impuestos, por eso se devuelven los impuestos. Ese impuesto, ese dinero que es dinero para funcionamiento normal de la empresa, me lo está trabando un problema sistémico y de la área de la propia, el propio organismo que me lo tiene que devolver. Eso es lo trascendente de esto, el reconocimiento de la propia AFIP. Guillermo, hablemos del tema de los números de la recaudación, por favor. Sí, no, hace mucho no hablamos de los números de la recaudación, pero bueno, en este caso lo voy a mencionar porque la verdad hicieron mucha difusión de estos últimos números por parte de la AFIP. Por un lado, digamos, brindaron información respecto, digamos, del crecimiento de los ingresos tributarios en un orden del 105% interanual. Esto obviamente sin contar, digamos, los ingresos respecto del aporte extraordinario, ¿no? Y bueno, en ese sentido, mencionaron que la recaudación de abril se incrementó un 105.2% en términos reales, ¿no? Respecto, digamos, del mismo mes del año pasado. Sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Bueno, claro, o sea, leyendo entre líneas, ¿no? De nuevo, digamos, haciendo como los subtítulos, tengamos en cuenta que abril del año pasado fue el peor mes con el cierre total. No pagó la gente impuestos porque no hubo pagó actividad. La gente, exactamente. ¿Te acuerdas que no podíamos trabajar con el home banking, no podíamos ir a los bancos, no teníamos liquidez porque nos comimos la liquidez para comprar cosas para comer, nos llenamos de papel higiénico, alcohol en gel, los juegos para los chicos, cambiar la computadora? O sea, la gente no pagó impuestos virtualmente ese mes. Claro. Aparte no tenías impuestos de comercio exterior, porque no hubo operaciones casi de comercio exterior en ese momento. ¿Te acuerdas que se pararon también durante un tiempo? Y después está el efecto inflacionario. La inflación ha aumentado un 50%, con lo cual vos tenés con el IVA tenés un impacto fuerte por ese lado. Y la otra cosa que no se cuenta es el aumento de la presión fiscal. El aumento, recordemos que desde ese mes de abril a hoy, el gobierno creó crisis impuestos. O aumentó alícuotas de algunos. Entonces, a mí lo que me molesta mucho de esta AFIP, primero que no arma reuniones cara a cara con los periodistas para dar los datos. Te manda la carpetilla. Hace muchos años que normalmente se reunían y contestaban y todo el resto, cualquiera. Nuestro queridísimo Dani Estico era una fija. Claro. Y Dani Estico sacaba 5 noticias de esa media hora. De esa, claro. O sea, podías hablar con los funcionarios. Segundo, te mandan y te lo mandan con mentiras, porque esto es mentir. Cuando vos mandás un informe público y no explicás la realidad, estás mintiendo de la gente. Entonces no aumentó la recaudación 105%. La recaudación aumentó un montón
porque hubo una crisis económica, la gente, el sistema bancario estaba cerrado, la gente no pagó los impuestos, no hubo exportaciones, aumentó la presión fiscal, se crearon 15 impuestos y además una inflación del 50%. Cuando lo llevas todos los números como corresponde, seguramente Daniel Estico el domingo nos va a contar, Jorge, de que el impuesto en realidad aumentó 3%. Claro, si es que aumentó. Sí, aumentó. Sí. Así que bueno, Jorge, digo, de ahí, Guillermo, creo que es valedero tu comentario en el sentido de no siempre dejarnos engañar por los nominales. Totalmente, totalmente. Bueno, también Y hice una comparación. para no engañarnos, vos vas a dar una charla, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Voy a dar una charla el jueves en el Colegio Público de Abogados. Contanos de qué. Es sobre contratos electrónicos y su tributación y todo lo atinente a lo que es la firma digital y firma electrónica, que es un tema bastante actual, teniendo en cuenta que hoy por hoy, tradicionalmente, todo tipo de transacción lo hacemos a través, por más que no nos demos cuenta, a través de contratos electrónicos, ¿no? Que nada, Uno de los datos que es que la Corte, en el fallo del día de hoy, todos firmaron electrónicamente. Exactamente. Exactamente. Es muy importante, muy interesante como para asistir los colegas que quieran, porque para no perderse la charla esta. Es un evento. ¿Con quién la estás, Jorge, Guillermo? la doy con el doctor. ¿A qué hora estoy o con quién la doy? Perdón, Claudio. No, ¿cuándo, dónde, cómo se puede adquirir? La charla es a través de la plataforma Zoom. Es principalmente para matriculados en el Colegio Público de Abogados. Ahora igual por ahí Jorge puede hacer una ampliación por ahí respecto de por ahí alguien que no es matriculado que quiera participar. Es a las... ahí me mataste, la hora te la debo. 14. 14, gracias Jorge. A las 14. Lo tengo agendado, a mí me suena la alarma. No. Quiero que sepas eso. Ya está, ha quedado grabado, queda registrado y lo venderemos como un NFT en el futuro. A mí me suena la alarma, ya y la doy con el doctor Nicolás Hugo Pano, un compañero también, un profesional excelente, compañero del Instituto de Derecho Tributario. Caballeros, ya llevamos bastante de programa, vamos a hablar de la jurisprudencia, que tenemos mucho para mencionar. Empecemos por el fallo de la Corte sobre el tema del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados de La Plata. Sí. El Colegio de Abogados de La Plata discutió si le correspondía o no le correspondía el impuesto a los débitos y créditos entre las cuentas bancarias que tenía el propio Colegio de Abogados, porque no realizaba actividades que estuvieran grabadas, como por ejemplo un servicio turístico, que es el que realiza el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y por eso le corresponde, desgraciadamente, porque lo analizamos en su tiempo, nosotros en el instituto, la posibilidad, cuando uno tiene las mismas cuentas, 11 cuentas bancarias, 6 cuentas bancarias, 8 cuentas bancarias, y haces transferencias de una cuenta a otra, tuya, no te corresponde pagar el impuesto a los débitos. El colegio público, como un órgano público de control de matrícula no estatal, público no estatal, dijo, señores, acá me están cobrando un impuesto que no corresponde. Y yo pido que no me lo cobren más y que me devuelvan, tuvo que llegar a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la FIP siguió apelando y apelando y apelando. Y en la Corte le dijeron, tiene razón. Una de las normas, en las normas de la ley de impuesto a los débitos y créditos está establecido que cuando hay intercambio de dinero, débito, crédito, como quieras llamarlo, entre cuentas propias en distintos bancos, no corresponde el impuesto. Bien. Guillermo, hablame un poquito del fallo sobre el tema de sellos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, primero los autos, ¿no? Que es Valdés Juan Manuel, Manuel Valdés, me salía el nombre del café, ¿viste? Juan Valdés. Juan Lo Valdés. tenía en la cabeza, cuando estaba por decir el nombre decía Juan Valdés por dentro.
Entonces el manual lo omití completamente. Es un legislador, Claudio, ¿no? Del Sí. espacio del peronista, si no mal no Sí, recuerdo. creo que sí. Y bueno, en el marco de una acción de amparo, primero se presentó pidiendo un amparo colectivo, ¿no? Que en definitiva tratar de incluir a todos los contribuyentes alcanzados por el impuesto del sello sobre las liquidaciones bancarias, sobre los resúmenes, ¿no? Parece que no sabía que la Corte ya ha expresado que los representantes electos no pueden subrogarse la representación colectiva de sus votantes o de los ciudadanos, porque no fueron elegidos para esa función. Exactamente, exactamente. Haciendo esta aclaración, que bien vos ahí le diste un aporte más, vamos a la parte tributaria, digamos, ¿qué fue lo que pasó? Primero hay que aclarar que no es una sentencia sobre el fondo, sino es una medida cautelar. Sobre el fondo no se expidió, sin perjuicio de ello, la magistrada hizo como un análisis bastante amplio, donde en cierta forma puede llegar a dar una idea de cómo va a resultar, digamos, la sentencia de fondo. Pero en principio, puntualmente lo que analizó es si el resumen de tarjeta de crédito como tal es un instrumento que, de acuerdo con los parámetros que estableció la Ley de Coparticipación Federal para que las provincias puedan recaudar de impuestos a sellos, si encuadraba dentro de esos parámetros. ¿Esto qué quiere decir? Si es un instrumento que es autosuficiente. Y haciendo un análisis, o sea, también teniendo en cuenta qué es lo que dice la Ley de Tarjeta de Créditos y cómo, digamos, tiene que preparar las entidades financieras para ejecutar las deudas por tarjetas de crédito, donde, entre otras cosas, tienen que presentar el contrato y el resumen, y bueno, y el certificado de deuda y demás, llega a la conclusión que en sí, digamos, el resumen por sí solo no es un instrumento autosuficiente como para estar alcanzado por el impuesto de sellos. Eso conforme no solamente lo que dice el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también lo que dice la Ley de Coparticipación Federal, que en definitiva el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires se tiene que amoldar o ayornar de cierta forma a lo que dice, digamos, la Ley de Coparticipación Federal. Perdón, ¿esto es Ciudad de Buenos Aires o es provincia de Ciudad Buenos Aires? Ciudad. Ah, ciudad. De ese juzgado de primera instancia en la contencioso administrativo y tributario número provincia, por eso lo aclaro. La doctora Petrella. Petrella es una de las Petrella. primeras elegidas como juezas, tiene una actuación muy buena desde el inicio de la justicia contencioso-administrativa en la capital federal. Sí. Bien. Bueno, por ahí dije provincia, bien la aclaración, Claudio. Pero no, es acá en Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de ello ya, digamos, desde el gobierno de la ciudad trascendió que iban a recurrir la resolución, porque lo que es cierto, más allá de, digamos, si analizamos dentro de un punto de vista, digamos, de la técnica jurídica, realmente yo también considero que el resumen o el extracto bancario no es un instrumento idóneo y no encuadra dentro, digamos, los presupuestos establecidos por la Ley de Coparticipación Federal, que lo que hizo básicamente es eliminar el famoso complejo instrumental que existía antes. O sea, la Ley de Coparticipación lo que vino fue a establecer directrices justamente para poner un poco de orden en las distintas jurisdicciones y establecer parámetros comunes y uniformes, porque, digamos, cada provincia anteriormente, por ahí acá Jorge puede aportar un poco más de cómo era la situación, yo honestamente no la conozco, de cómo pretendían establecer el impuesto de sello, lo que se llamó el complejo instrumental, donde en definitiva, a través de cualquier instrumento, digamos, que por lo que entiendo no era autosuficiente del todo, se pretendía exigir el impuesto de sello. Ahí lo que hizo, digamos, lo que se hizo mediante la ley convenio, la ley de coparticipación federal, donde se estableció una suerte donde se obligaron las provincias, y bueno, en este caso también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a, digamos, establecer dentro de su legislación interna o a moldar su legislación interna a estos parámetros. Por eso, digamos, teniendo en cuenta actualmente cuál es la normativa vigente, el resumen no es autosuficiente. Vos no podés ir a ejecutar un resumen, digamos así, por sí solo, porque
primero no cumple con los parámetros de instrumentación y después, digamos, no es autosuficiente desde el punto de vista que no hay exteriorización de la voluntad tampoco. Que, digamos, viene a colación también un poco por ahí con la charla que voy a dar el jueves, desde el punto de vista, digamos, de los contratos electrónicos, que muchas veces no tenés instrumentación, y ni hablar de los smart contracts, Claudio, que vos sabés bien que los smart contracts es un software, básicamente. O sea, Sí. no podés ahí hablar, digamos, de una cuestión instrumental. Y también desde el punto de vista de la manifestación de la voluntad, porque dentro de las cuestiones, digamos, para eliminar todo este tema del complejo instrumental era la firma, ¿no? O la aceptación fehaciente por parte de la otra parte, por ejemplo, en el caso, digamos, de una carta oferta y demás, digamos, la aceptación de las condiciones, que muchas veces, digamos, en contratos electrónicos no se da esa, si se quiere, manifestación de la voluntad, por ende, digamos, muchas veces no es autosuficiente todos estos instrumentos electrónicos que se suscitan a través de los contratos electrónicos. Hay un fallo interesante, digamos, sobre el tema de la preparación de la vía, que es de Afluenta. No sé si conoces, digamos, lo que hace Afluenta. Es una fintech, puntualmente, que en el marco de un préstamo que dio a través de una plataforma electrónica, pretendió ejecutar la deuda, y los problemas que estaba teniendo era justamente que no le reconocían la vía, porque no le reconocían al contrato electrónico como un instrumento ejecutable o autosuficiente. Y ya empezó a tener algunos precedentes a favor. Uno es una sentencia que dictó el juzgado comercial 2, Secretaría 200. Interesante, como para tener un poco en cuenta, digamos, cómo viene todo el tema de los contratos electrónicos, su evolución y demás. Venimos de un caos. Vos no lo viviste, pero veníamos de un Jorge, caos. ¿usted cuenta alguna historia de esa? Cuento una historia. Una petrolera con domicilio en Capital Federal que con una proveedora de bienes y servicios para el petróleo que tenía domicilio en Vicente López firmaban un contrato millonario en dólares en Neuquén. Venían las 3 jurisdicciones y le querían cobrar el impuesto porque era un contrato firmado, instrumentado, normalmente firma certificada o elevado de escritura pública por la importancia que tenía. Venían las 3 jurisdicciones y querían las 3 terminar de cobrarlo. Y recuerdo que quien redactó esta norma, esta parte de la norma en la ley de coparticipación, fue el que terminó en el Tribunal Fiscal, Bosco, que se jubiló. Él fue el que hizo la redacción de esa parte del instrumento de sellos, hablando con las provincias, porque se utilizaban cartas transversales. Y en la carta transversal vos aceptabas la carta enviada, enviada con fecha tal, firmada por tal, identificada, pero no describías la oferta. Entonces había jurisdicciones que te obligaban a describir la oferta. Un caos total. Él lo resolvió. Señor, ¿dónde se puede ejecutar? Bueno, donde se puede ejecutar, esa es la jurisdicción que tiene derecho al cobro. Se acabó. Y terminó con todo esto de la superposición del impuesto de sellos histórica, ¿no? Estamos hablando hace muchos años. Jóvenes, vamos, que tenemos los 2 últimos temas. Doctor Haddad, el fallo a favor del HSBC. Sí, te diría, el fallo a favor del HSBC lo tratamos para el próximo, porque hay uno que se las trae y que vengo insistiendo sobre esto, y es reciente, está calentito, salió el pan del HSBC, entonces, sobre repete para la semana que viene. Para la semana que viene, porque es prescripción, sobre repetes, es muy interesante, pero creo que es mucho más interesante el de la Federación de Colegios de Abogados de la República Argentina, que en el Juzgado Contencioso Administrativo 7 de la Capital Federal, hoy, hace pocas horas, fue notificado de una sentencia interlocutoria, inició una acción de clase para todos los abogados del país contra la resolución 4838, la inconstitucionalidad de denunciar la planificación fiscal que
el asesor, abogado, haga a su cliente. O sea que además es que acción de clase, como el caso Córdoba. Claro, pero Córdoba el juez la declaró, Claro. la Acá inscribió. ustedes la pidieron y el juez concedió. El juez la consideró directamente, la pidieron y fue considerada y fue decretada acción de clase. Le mandó hacer las vistas respectivas a los organismos para que contesten y a la procuración para que tome conocimiento de que tiene un juicio, y le ordenó a la FIP suspender a todo la aplicación de esta norma a todos los abogados del país. ¿Qué tiene que ver usted con toda esa presentación? Yo no, pero quien estuvo en el programa con nosotros hace pocos tiempo hablando de este tema casualmente, Tassini, la abogada de Rosario, ella es la abogada de la Federación en materia de impuestos. Y ella fue la que hizo, no la que llevó la causa, sino directamente la que hizo, como nosotros, el informe interno en el colegio público. Ella hizo el informe sobre el cual se basó el juicio de amparo en la Federación de Colegios de Abogados. Y lo toma la Federación porque tiene domicilio en Capital, y además de tener domicilio en Capital, el demandado está en Capital. Entonces, tenés esa posibilidad que te da el Código Civil de elegir el domicilio del demandado. Nos llegó recién. ¿Leíste algo vos, aparte, Guillermo? No leí, digamos. Le debo la lectura profunda, tal vez. Bueno, cualquier cosa la semana que viene lo desarrollamos, porque además nos quedó una cosa que adelantamos nada más, que nadie se dio cuenta. Se presentó el primer proyecto de ley para la figura de objetor fiscal relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. Digo, porque es un tema que se habló en este programa, lo vamos a desarrollar. Y nos quedó el caso del HSBC. ¿Les parece bien? Sí. No, después de 1 hora y media, creo que está bien. Jóvenes, muchísimas gracias, Guillermo Gert. Que salga muy bien la charla. Si la llegan a grabar, por favor, avísanos y la subimos al canal de YouTube de Sin Saco y Sin Corbata, donde está Sin Saco Fiscal. Doctor Jorge Haddad, gracias por esto. Nos encontramos el próximo domingo. Maxi Lagorio, gracias por la parte técnica. Nosotros le agradecemos por haber estado presente durante todo este programa. Los encontramos mañana, día miércoles, Sin Saco Energía, con el señor Fernando Meite y Guillermo Carril. Jueves, ahí tienen para entretenerse, ¿eh? No podemos parar, en menos de 1 hora y media no podemos hacer programa. Sí. Sin saco político el jueves con la señora Clara Cagliarini y el señor Pablo Rivera da Silva. El domingo nos volvemos a ver con el doctor Jorge Haddad de Sin Saco y Sin Corbata. Y el lunes, Sin Saco Tech Ambis, con el señor Marcelo García Sellar, con periodista, con Patricio Cavalli, todos siempre en los programas con la conducción de quien les habla, Claudio Cherutini, y la operación técnica de Maximiliano Lagorio. Muchísimas gracias, muy buena semana, nos encontramos mañana. Aquí termina Sin Saco Fiscal.